Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre sus vidas una vez más. Bueno, estamos a través de estos poderosos matutinos llevando, ¿verdad?, esta palabra, una palabra que Dios ha revelado en este tiempo a su pueblo, a la iglesia y a todo aquel que le busca. Bendito sea el Señor. Y hoy día nosotros, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, a través de este matutino, traemos esta palabra de Él. Una palabra, como dice allí la palabra, que no cae a tierra, sino que hace su propósito. Allí donde usted está, yo quisiera que nos acompañaras, ¿verdad?, allí en el primer libro de Samuel. Estamos, ¿verdad?, estudiando, analizando, indagando, ¿verdad?, en esta poderosa palabra de lo que Dios hizo, ¿verdad?, con Israel en ese reinado de Saúl. Bendito sea el Señor. En el capítulo 14 estaremos hoy ubicados, bendito sea la gloria de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabac, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Itó, el hermano de Icaboc, hijo de Finec, hijo de Elic, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migma, en el otro del sur hacia Gabac. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Y su paje de arma le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren: así esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: así, subí a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto no era por señal, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí que hebreos que salen de las cuevas, de las cavernas, donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subí a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba a un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasá ahora revista y ve quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de arma. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron a este lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos
de tiempo atrás habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, bendito sea Jesús de Nazaret. Bueno, mis amados, vemos, ¿verdad?, la palabra del Señor una vez más. Israel en medio, ¿verdad?, de esta situación, un pueblo, ¿verdad?, elegido, escogido por Dios, preparado por el Señor, pero con dificultades, como cualquier persona, vamos a decirlo así en este tiempo, somos humanos, pero sabemos que nuestra lucha, ¿verdad?, no es carnal, nuestra lucha no es material, nuestra lucha es espiritual. Para este tiempo, ¿verdad?, para Israel, bueno, era algo presente, cuerpo a cuerpo. Y vemos este enemigo, ¿verdad?, los filisteos, un enemigo, ¿verdad?, preparado, un enemigo, ¿verdad?, que estaba allí, como se dice, aterrorizando al pueblo de Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que como dice la palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Nuestras luchas, nuestras cargas, nuestros problemas tienen que estar en las manos del Señor. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a determinar en nuestra vida personal que toda verdad es de parte del Señor, y como siempre lo digo, la última palabra la tiene Dios en medio nuestro. Vemos este escenario, ¿verdad?, de este conflicto de Israel con los filisteos. Una batalla, ¿verdad?, que, bueno, literalmente, vamos a decirlo así, era algo que estaba como perdido. Estaba más favorable la batalla, ¿verdad?, del enemigo, de los filisteos, pero sabemos que Dios estaba con su pueblo. Sobre todas las cosas que había sucedido allí en medio de Israel, ¿verdad?, acerca de la elección de este hombre, de este rey, de Saúl, con todo Dios por su misericordia estaba allí presente. Dios no abandona a su pueblo, Dios mantiene siempre su palabra, y por eso es importante resaltar esto. En los momentos de angustia, en los momentos donde nos sentimos solos, donde pareciera que, bueno, como que Dios se murió. No, pero ahí en ese momento es cuando Dios está más cerca de nosotros, es cuando Dios está más cerca, más pendiente de nuestras vidas, de nuestra situación, y lo podemos ver en esta historia, ¿verdad?, de esta batalla, de la guerra, este conflicto bélico que tenía Israel, ¿verdad?, con esta nación o con esta gente, los filisteos. Me llama mucho la atención ver acerca de la preparación o del equipo que tenía de guerra los filisteos. Era un número, ¿verdad?, mayor que los de Israel, pero con todo, bueno, el pueblo allí temeroso, asustado. Dice la historia en el 13, allí en el versículo 2, dice el 13, dice: escogió luego a 3,000 hombres Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Misma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabac de Benjamín. Estaba allí compuesto, ¿verdad?, el ejército de los israelitas por 3,000 personas. 2 estaban, ¿verdad?, bajo la cobertura de Saúl, y los otros 1,000 estaban bajo la cobertura de Jonatán, del hijo de Saúl. Bendito sea el Señor. Pero veamos allí cómo estaba compuesto, ¿verdad? Esto es algo como un resumen acerca de lo que estaban hablando ayer mis hermanos, mi hermano Frank. En el 5 dice del versículo 13: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, dice allí en el versículo 5, ¿verdad? Tenían esta gente, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Misma, al oriente de Betabén. Bendito sea el Señor. Era algo muy, ¿verdad?, extremo. Bendito sea el Señor, en comparación con el ejército de los judíos, de Israel, de los hebreos. Pero sabemos que Dios estaba allí con todo, ¿verdad? Allí en el silencio a veces donde Dios obra de una manera especial, en el silencio donde el Señor nos sorprende. Y vemos, ¿verdad?, la sorpresa que Dios, ¿verdad?, preparó a favor de Israel en esta batalla. Pensaban, ¿verdad?, que estaban allí ya aglomerados, porque dice la palabra que estaban escondidos en cavernas, en cuevas, en cisternas. Fue tanto así la situación para el pueblo de Israel que desfalleció su corazón acerca de este ejército enemigo. Bendito sea el Señor. Entonces Dios, ¿verdad?, hoy nos enseña que tenemos que confiar en Él, tenemos que poner la mirada en el Señor. Sea la situación, sea que de pronto hemos perdido todo o lo hemos dado por perdido, pero entendamos que la última palabra la tiene Dios a favor de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Solamente confiemos en el Señor. El salmista allí en el capítulo 125, verso 1, dice: los que confían en Jehová
Los que confiamos en el Señor, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Nada, dice allí la palabra, nos moverá. Permaneceremos siempre allí pendiente del Señor. El Señor estará pendiente de usted y de mí, pero tenemos que confiar. Es algo que yo sé que no se compra, ¿verdad? En la vuelta de la esquina. Es algo que no se logra en 2, 3 días, pero sí se puede lograr cuando ponemos nuestra confianza, cuando buscamos, ¿verdad?, la dirección del Señor a través de la palabra. Cuando confiamos en el Señor, de que así como Dios estuvo con Israel en el desierto, así como el Señor sacó con mano poderosa a Israel de allí de la esclavitud egipcia, Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Puede ser que hoy día hay una persona que de pronto, lo desahució la ciencia médica y se echó a morir porque la palabra la declaró el hombre. Pero ¿qué está declarando Dios a favor nuestro? Bendito sea el Señor. Entonces, entramos en el capítulo 14. Y vemos, ¿verdad?, la actitud y lo apremiante, ¿verdad?, del corazón de este hombre amado Jonatán, hijo de Saúl. Bendito sea el Señor. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado, y no le hizo saber a su padre. Bendito sea el Señor. Se puso de acuerdo este hombre, Jonatán, con su guardaespaldas, hoy presente en este tiempo. Para ese tiempo, como dice la palabra, era aquel que llevaba las armas, estaba allí custodiando la vida de Jonatán. Hoy día, puede representar como un escolta, como una persona que guarda la seguridad de X persona, bendito sea el Señor. Pero en este momento estaba solamente Jonatán y su arma de paje, bendito sea el Señor. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y ahí, hijo de Aitón, hermano de Icaboc, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros de donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del lado, y uno se llamaba Bosé y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migma, y el otro al sur hacia Gabá. Bendito sea el Señor. Vemos la actitud, ¿verdad?, valiente de Jonatán. No era cualquier escenario, como le decíamos, ¿verdad?, comparando los dos ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército de los hebreos. Se ve, verá, literalmente que estaban perdidos, pero siempre en medio de la situación, en medio del problema, en los conflictos, vamos a decir, en medio de las congregaciones, en el hogar, la familia, no sé qué es lo que estemos atravesando. El Señor siempre tiene hombres y mujeres valientes, hombres, ¿verdad?, que están allí confiando en el Señor, como hablábamos acerca de la confianza. Puede ser que en este tiempo no se necesita alguien con una espada, ¿verdad?, o con un cuchillo, pero sí se necesita gente que estén allí en la presencia del Señor, doblando rodillas, orando, ayunando, clamando, intercediendo. Bendito sea el Señor. Veamos aquella sorpresa de este profeta Elías cuando estaba huyendo. Dice: Señor, mira, estoy aquí escondido en esta cueva porque, oye, me andan buscando para quitarme la vida. No hay nadie, solamente yo solito quedo. Y el Señor le dijo: no, Elías, estás equivocado. 7,000 hombres tengo allí que doblan rodillas, no delante de los Baales, sino delante de mi presencia. Entonces, no tratemos, ¿verdad?, de buscar excusas a las cosas. Solamente hagamos como este hombre Jonatán, seamos valientes, seamos esforzados, bendito sea el Señor, sea la situación. Yo sé que a veces no es fácil y a veces como nos vemos solos, pero Jonatán estaba solamente, literalmente una sola persona, pero estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban los ángeles a favor de la actitud de este joven, ¿verdad?, valiente, de Jonatán, de pasar y enfrentar, de pasar allí sin armas. Solamente él tenía las armas. Porque allí en el versículo 22 del 13 dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Solamente Jonatán y Saúl eran los que estaban allí con armas, bendito sea el Señor. Solamente ellos los que tenían espada, tenían su armamento. El demás pueblo estaba, ¿verdad?, desamparado. Conocemos la historia aquí en el 13, que los filisteos tenían controlada la situación allí. Les tocaba, ¿verdad?, a los judíos ir allá para molar, para preparar, para acondicionar sus herramientas, sus armas, bendito sea el Señor. Y solamente Saúl y Jonatán tenían las espadas, bendito sea el Señor. Algo, ¿verdad?, que hoy día es difícil, ¿verdad?, para nosotros entender las cosas, pero confiando en el Señor, tenemos que aprender a confiar en el Señor, sea la situación que estemos, ¿verdad?,
Busquemos a Dios, como dice su palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamar en tanto que está cercano. Cuando de pronto nos ha abandonado, qué sé yo, el pastor, la pastora, nos ha abandonado el líder, nos ha abandonado aquella persona que de pronto nos ha ayudado por largo tiempo en las cosas del Señor, y en este problema no lo tenemos, pero hagamos como este hombre, pasemos adelante. Le dijo allí, llegó a un acuerdo con su guardaespaldas y avanzaron. Y no fue que avanzaron como tal, como dice allí el versículo 4, ¿verdad? No fue fácil pasar de donde estaba Jonatán, a donde estaban allí los filisteos, la guarnición. Dice que era un desfiladero por donde Jonatán procuraba pasar, bendito sea el Señor, una colina, una montaña alta, pero con todo había una confianza en Jonatán. Y lo que me llama la atención, ¿verdad? En el versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás, dice allí Jonatán, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Vemos la respuesta de este hombre, ¿verdad? A su paje de alma, bendito sea el Señor. Había una confianza, había un corazón tan tremendo, ¿verdad? Era un hombre de guerra, Jonatán, y era un hombre que estaba preparado. No todos estamos, ¿verdad?, preparados a la batalla. Dios tiene su ejército, Dios tiene su gente de guerra, bendito sea. Y cuando hablo de gente de guerra, gente de oración, gente de ayuno. Por eso es que usted ve a los líderes, a los ministros siempre hablando acerca de la búsqueda. Y uno siempre dice, pero ellos todo el tiempo hablan de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, porque esas son nuestras armas. Esas son nuestras armas espirituales. Esas son las armas en las cuales Dios quiere que usted y yo entremos en batalla. Tengamos ese conocimiento, tengamos, ¿verdad?, ese corazón de guerreros en el Señor, bendito sea. Y este hombre, Jonatán, era un hombre de guerra, era un hombre que estaba formado, estaba allí en medio del ejército del pueblo de Israel porque se había preparado. No lo dice aquí la palabra, pero sabemos, ¿verdad?, que era un hombre de guerra. Tenía a su mando allí 1000 personas, el padre tenía 2000, él tenía 1000, ¿verdad?, allí bajo su cobertura. Pero con todo decidió pasar con un solo hombre porque había una confianza en él. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, hermanos. Sean 2 o sean 3 o seamos solos, pero el Señor nos va a dar la victoria. Acordémonos que el Señor es el que prepara el caballo para la guerra, pero de nosotros es la victoria. Nosotros es la batalla, bendito sea el Señor. Y tengamos por claro lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue una victoria a favor nuestra. Fue una victoria para que usted hoy y yo nos gocemos en la presencia del Señor. Entonces, como tenemos un lema por allí, Dios y yo somos mayoría. Esto puede ser, ¿verdad? Resumiendo esta palabra de este joven Jonatán, de que pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. No necesitamos a veces multitudes. Lo vimos también con Elías, el profeta, pensando que, oye, yo estoy solo, Señor, no hay más nadie. No, el Señor siempre tiene su gente por allí. Hombres de Dios que están en el secreto, hombres que de pronto y mujeres que no los vemos. A veces, qué sé yo, en una dominical, en un culto de oración, en una vigilia, pero hay hombres de guerra, hay hombres que están clamando, hay hombres que están intercediendo. Y así con este corazón que tiene Jonatán o tuvo Jonatán, Dios quiere hoy que se levante, nos levantemos a la guerra, a la batalla, bendito sea el Señor. Dice el versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ves porque, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vea lo que produjo, ¿verdad?, estas palabras de Jonatán sobre su guardaespaldas, ¿verdad? Le dijo, entra, anda, yo estoy contigo a tu voluntad, estoy en tus manos, lo que usted decida yo lo hago. Oye, hermano, ojalá se levantaran hombres y mujeres hoy a favor de los ministerios evangelísticos, pastorales, hombres, ¿verdad?, que a veces necesitan ese respaldo en la oración, en primer lugar, en el ayuno, en el respaldo, pero a veces hay decisiones en las cuales necesitan los líderes que tengan ese apoyo suyo, ese apoyo mío para hacer la obra. Yo sé que de pronto puede ser que pueda contradecir la palabra, pero a veces una sola golondrina no hace verano. Pero sí podemos, ¿verdad?, acompañar al líder, al ministro, a hacer el trabajo del Señor. Y ojalá este espíritu, ¿verdad?, que estuvo este hombre, este guardaespaldas, esté sobre vosotros. Y cada decisión, cada plan de trabajo que tenga su líder dentro de la iglesia, o en el trabajo, o en el hogar, en la familia, lo que usted esté ejerciendo, pueda tener ese apoyo de aquellas personas que están o que están con nosotros alrededor o que están con nosotros cotidianamente en el vivir de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dice allí, y su padre de armas respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, hermano. Ve pues, aquí estoy contigo a la voluntad tuya. Qué palabra, ¿verdad? Esto me imagino que le dio más ánimo a Jonatán, viendo la confianza, ¿verdad?, que se había generado allí en medio de estas palabras entre Jonatán y su guardaespaldas. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar
a esos hombres y nos mostraremos a ellos, hermano. No fue cualquier palabra, ¿verdad?, que soltó en ese momento Jonatán. Pasemos. Bendito sea el Señor. Sabía Jonatán y su guardaespaldas a dónde iban, qué iban a enfrentar, cuál era su enemigo, cuál era la capacidad que tenían ellos, hasta dónde podían llegar. Pero le puedo decir algo hoy, hermano. De pronto nuestras fuerzas pueden ser hasta hoy, pero pongamos nuestras cargas en las manos del Señor. Dice la palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo haré descansar. Bendito sea el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Hay cosas a veces que las queremos hacer por nuestra propia fuerza, pero primero busquemos la dirección del Señor. Había una confianza en Jonatán con su creador porque se había creado, ¿verdad? Se había formado eso en el corazón de Jonatán. Bendito sea el Señor. Por eso le decía al principio que en medio de las situaciones difíciles aprendemos, en medio de los golpes, en medio de los fracasos, en medio de situaciones, ¿verdad?, adversas, aprendemos a madurar, y eso se llama fe. Y nuestra fe empieza a afirmarse más en las cosas del Señor cuando hay procesos, hay dificultades en nuestras vidas. Y no era algo tan fácil para él, pero había una confianza que es lo que queremos, ¿verdad?, que hoy Dios se crea en nosotros, ¿verdad? Esa confianza, esa madurez espiritual, esa fe aumente cada día más en nuestra vida. ¿Para qué? Para continuar este camino que nos resta. Si no dijere así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subí, nosotros entonces subiremos, porque Jehová ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Colocó una condición allí, ¿verdad? Le dijo a su paje de armas, a su guardaespaldas: bueno, vamos a ver, vamos a enfrentarnos, vamos a caminar hasta allá. Y puso la condición: si ellos nos llaman, bueno, pasamos, y si no, bueno, nos quedamos quietos, pero si nos llaman, sabemos que el Señor los ha entregado. Hay cosas a veces que no entendemos, ¿verdad? Y lo podemos ver con Gedeón. Este hombre puso un vellón en un momento difícil y Dios le respondió. Y con todo, ¿verdad?, para afirmar, volvió a colocar otro vellón y el Señor le dio la victoria, le dio la salida. No voy a decir que usted va a empezar a colocar vellón y bueno, se va a poner este vellón. No, no. Lo que queremos, ¿verdad?, es que se crea esa confianza. Y la confianza se crea es cuando hay comunión, cuando tenemos una relación, cuando hay una conversación. Entonces necesitamos, ¿verdad?, estar más cerca del Señor para que el Señor pueda hacer, ¿verdad?, lo que de pronto está en nuestro corazón. Le dijo el paje de armas: haga lo que está en su corazón, que yo apoyo lo que está en tu corazón. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, el Señor quiere hacer cosas grandes, pero tenemos que tratar de escudriñar, ¿verdad?, en qué el Señor nos ha llamado. Bendito sea el Señor, acerca del llamado, acerca del ministerio, acerca de la responsabilidad que tenemos. Y la confianza se creó en Jonatán, que salieron al encuentro. Dice allí el versículo 11: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas. Imagínense dónde estaban los judíos, dónde estaban los hebreos escondidos, atemorizados con este ejército de los filisteos. ¿Dónde se habían escondido? Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subí a nosotros y os haremos saber cosas. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Bendito sea el Señor. Subieron, no era que estaban en, qué sé yo, en algo plano, estaban en una subida, estaban en una colina, estaban subiendo, y a medida que iba avanzando Jonatán, iba matando, y a medida que Jonatán soltaba, el que quedaba lo culminaba o lo terminaba su paje de armas. Bendito sea el Señor. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una medida yugada de tierra. Aproximadamente, ¿verdad?, cuando habla de una yugada de tierra, era una medida superficial, era una medida agraria que se usaban, ¿verdad? Sabemos que ellos practicaban mucho lo que era el arado, la preparación de la tierra para la siembra. Y aproximadamente media yugada de tierra tiene aproximadamente como de 32 hectáreas, aproximadamente como 2.700 metros cuadrados. Bendito sea el Señor. En medio de ese espacio hizo, ¿verdad?, estrago Jonatán con su arma de paja. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán, como 20 hombres en el espacio de esa medida. Bendito sea el Señor. En el espacio de 32 hectáreas, de 2.700 metros cuadrados, lograron matar aproximadamente 20 soldados. Bendito sea. Acuérdense que estaban compuestos por 3.000 carros, 30.000 carros, bendito sea, y 3.000
hombres a caballo y bueno, y el número de personas que habían como la arena del mar, bendito sea el Señor. No, ¿verdad? Arremetieron contra todo, pero había una señal y la señal se cumplió. Ellos lo llamaron, me dijeron, pasen acá, les dieron los filisteos a Jonatán y a su guardaespaldas y pasaron y conquistaron, bendito sea el Señor. Hubo una conquista, bendito sea la gloria, cuando confiamos en el Señor. Y aquí vemos la acción, ¿verdad?, de Dios. Cuando usted y yo entramos en confianza en el Señor, llega un momento cuando Dios, como dijo nuestro pastor, se agarra las mangas, la camisa y piedra con esa gente, bendito sea. Eso lo podemos ver también en la palabra del Señor. Y te oye, si Dios tirando piedra, lo vimos cuando Josué, aquel momento cuando entró en guerra, ¿verdad? Dice la palabra que, oye, el tiempo se le hizo corto y clamó, ¿verdad? Josué, y Dios respondió y tiraba piedra a Dios del cielo a favor de su pueblo. Pero vemos aquí, a partir del 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente, la guarnición, y los que iban, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Bendito sea el Señor. Hubo un temblor, hubo un terremoto a favor de Israel. ¿Quién lo originó? Dios, a través, ¿verdad?, de su misericordia, de su amor. Por eso le digo, no bajemos la guardia, mantengámonos, ¿verdad?, en esa confianza en el Señor, creyendo que Dios responde nuestras oraciones. Sigamos orando por ese familiar, sigamos orando por ese ministerio, sigamos orando por esa iglesia donde el Señor nos tiene. Yo sé que hay cosas a veces adversas que vemos, ¿verdad?, dentro de la congregación, pero Dios no nos ha llamado para ser abogados, para ser jueces. Dios nos ha llamado para que seamos intercesores, para que seamos colaboradores, para que seamos hombres de guerra. Entremos en batalla, acordémonos que la palabra nos enseña en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con el hermano, no es con el pastor, no es con el líder, no es con el ministro, ¿verdad? Dice la palabra que es con el diablo y sus demonios, pero están vencidos. La Biblia dice que los venció Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos el respaldo, el apoyo del Señor. Pero ¿cómo se generó esto? ¿Por qué Dios, verdad, a últimas instancias allí, a favor de un temblor, hizo temblar el corazón de estos filisteos? Porque hubo un hombre de confianza, hubo un hombre allí que se levantó, un hombre en medio de la multitud que dijo, bueno, Dios, ¿verdad?, está con nosotros, y si Dios está con nosotros, bueno, ¿quién contra mí? Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo con nosotros, que nos levantemos en medio de la situación. Hay cosas, ¿verdad?, que para nosotros son cosas grandes, problemas grandes, pero para Dios, ¿ves?, son cosas pequeñas. Por eso es que nuestras cargas siempre tenemos que colocarlas en el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé la victoria. Así como Dios obró a favor de Israel, a favor de Jonatán y su guardaespaldas, Dios puede obrar en este tiempo con nosotros. No voy a decir que de repente Dios va a tener que temblar, ¿verdad?, la situación allí para que haga un cambio. No sé qué es lo que Dios va a hacer. Solamente usted sabe lo que usted necesite y bueno, clámele al Señor, síguele clamando al Señor, no baje la guardia, mantengamos, ¿verdad?, velando y orando como dice la palabra del Señor. Dice el 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabac de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y eran deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasa ahora revista y ve quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su padre. Imagínese el corazón de Saúl para ese momento, su hijo, y faltaba su guardaespaldas. Y había aquel alboroto del otro lado allá de los filisteos, bendito sea el Señor, y estaban preocupados, ¿verdad? No sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero estaba la mano de Dios peleando a favor de Israel. Estaba el Señor allí, por eso la palabra no caía a tierra. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos, hermano, amén. Si la adversidad está fuerte, la marea está alta, las olas están altas, descansemos en el Señor. Esperemos que el Señor traiga esa bonanza a nuestras vidas. Y en el momento entraremos, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor. Dice allí en el 18, y Saúl dijo ahí atrás el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno está vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Bendito sea el Señor. Vea, a través de ese temblor, el Señor trajo temor
miedo sobre el pueblo filisteo y con todo allí ellos mismos asustados. Solamente por la valentía de 2 hombres, Dios movió su mano, Dios movió su ejército. A veces en el ámbito físico no alcanzamos a ver quiénes están con nosotros, pero yo sé que en medio de la situación, allí está el Señor al lado suyo. Allí donde usted está, hay ángeles del Señor, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con nosotros, dándonos ese consuelo. Pero allí el corazón a veces nos engaña, estamos solos, o a veces, ¿verdad?, dejamos esa voz, ¿verdad?, que nos retumbe la voz del enemigo audiblemente. Mira, te dejaron solo, estás fracasado, no tienes ese llamado. Que sé cuántas cosas el enemigo nos siembra en el corazón, y a veces de tomar en cuenta o de obedecer a la palabra oímos más a la voz del enemigo. O a veces el diablo usa los mismos nuestros. Nos manda, ¿verdad?, instrumentos que, como yo siempre he dicho, son instrumentos de Dios, pero en las manos del diablo. Gente que a veces de sumar dentro de una obra, de sumar dentro de un ministerio, lo que hace es restar, dividir. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Hombres como Jonatán, hombres como este arma de paz, hombres como este guardaespaldas, es que Dios necesita. ¿Para qué? Para que su mano poderosa se mueva. Fueron estos 2 valientes hombres, atravesaron allí la guarnición, atravesaron al campamento, y la mano de Dios cayó sobre el pueblo enemigo. Bendito sea el Señor. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y vea la sorpresa. Dice allí: y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Bendito sea el Señor. Imagínense allí el corazón de Saúl. Oye, ¿qué pasó aquí? Todos ellos atravesados con su misma espada, muertos. No tuvo que hacer nada Saúl, ni mover, como dice uno por allí, un pelo, nada. Estaba a la mano del Señor. Esto es favorable cuando estamos, ¿verdad?, del lado del Señor. Súmese o vayámonos, ¿verdad?, al lado del Señor, hagamos su voluntad, busquemos agradar al Señor, busquemos, ¿verdad?, hacer lo que el Señor demanda en nosotros, en lo personal. Hay cosas, ¿verdad?, que podemos hacer colectivo, pero también hay demanda de parte de Dios en lo personal. No sé qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, qué ministerio, pero camina, avanza. El Señor va a enderezar adelante. Él adereza mesa delante de nuestros enemigos, así como lo hizo con los filisteos. El Señor también lo puede hacer con nosotros en este tiempo. Solamente tenemos que tener ese corazón de Jonatán, ese corazón, ¿verdad?, de confianza en el Señor. El Señor lo va a hacer. Dios y yo somos mayoría. Usted puede decirse a sí mismo, dile: Dios y yo somos mayoría. Dígase a sí mismo en cada momento: Dios y yo somos mayoría. A veces hay momentos difíciles donde de pronto sí buscamos la ayuda, pero no todo el tiempo tenemos que buscar ayuda. A veces todo el tiempo es el pastor. Ay, pastor, tengo este problema. No, tenemos que aprender a enfrentar la situación, porque si aprendemos a enfrentar las situaciones difíciles en nuestra vida, nos hacemos hombres de guerra espirituales. Hacemos y nos formamos como hombres, ¿verdad?, para el ejército del Señor. Bendito, así como lo hizo Jonatán, atravesó y el Señor le dio la victoria. Con 1, con 2. El Señor te da la victoria. Si has iniciado un trabajo y te ves solo, comienza, continúa. El Señor estará contigo. En una oportunidad, el Señor me dio el privilegio de visitar las cárceles y comencé a ir solo. Pero cada vez que yo iba a ese lugar, esos recintos carcelarios, la situación se me hacía más difícil, me ponían más pero y más tranca. Y oye, se me abría la mente en el corazón más planes, visión en ese lugar para trabajar. Pero el Señor, pero si nadie quiere venir conmigo, estoy yo todo el tiempo solito aquí, Señor, mírame solito yo. Y ya llorándole al Señor. Y poco a poco Dios fue anexando esos guardaespaldas, esos armas. Bendito sea el Señor a favor de este trabajo, hermano, y para la gloria del Señor tuvimos una gran victoria en esos recintos carcelarios. No solamente visitábamos los pabellones de los hombres, Dios nos dio el privilegio de entrar allí al anexo, que es el área de las mujeres, y allí predicábamos, allí hablábamos la palabra, ¿verdad? Cada sábado, cada domingo, cada miércoles llevábamos, ¿verdad?, un refrigerio, llevábamos caramelos, jugos y zumo, como dicen aquí en España. Pero siempre la palabra del Señor en medio, siempre de ese refrigerio, siempre llevando la palabra del Señor. Y me pudo pasar como le pasó a Jonatán. Pasamos, ¿verdad?, de pronto ahí un poquito desmayado, pero confiando que el Señor estaba con nosotros y Dios nos dio la victoria. Dios nos puso en gracia allí con las autoridades dentro de esa cárcel allí en Barinas, en Venezuela. Ese es esto. Y de verdad que vi su mano poderosa, Dios, ¿verdad?, dándonos la victoria, ganándonos gente para el reino, ganándonos almas para el Señor, dando, como se dice, testimonio, hermano. Allí no solamente íbamos a predicar o ya nos refiero, siempre compartiéndonos el plato, la comida, siempre al final de cada enseñanza, cada mensaje compartíamos, qué sé yo, un almuerzo, allí en varios números de hermanos, y se anexaba a la gente y se veía el amor. Y no necesitaba de gran gente, hermano. Estábamos compuestos como por 4, 5, 6 personas.
pero había una confianza y cada día más la gente quería, me llamaba, hermano, quiero involucrarme en ese trabajo, hermano, y vi la mano del Señor, pero siempre tenemos que tener esa valentía. No es un lugar cualquiera, hermano. Visitar una cárcel no es cualquier, ¿verdad?, que puede ir. Es algo que se enfrenta a uno, pero uno con la ayuda del Señor obtenemos la victoria, así como lo hizo Jonatán. El Señor le puede entregar la victoria. No sé qué llamado tiene o cuál es el área en la cual el Señor te ha mostrado o estás trabajando o has abandonado o has desechado. Bendito sea el Señor, porque de pronto ya no tengo capacidad, no tengo este número, no tengo este conocimiento, pero tenemos a Dios a favor nuestro. Así como Dios estuvo a favor de Israel, hoy en este tiempo también está esa promesa para nosotros. Dios no cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos es el Señor. Dios no tiene variación ni sombra, ¿verdad? Ni tiene mudanza. Él mantiene su palabra. Si mantenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, el Señor permanece allí en nosotros a favor de lo que usted está ejerciendo por la misericordia. Dice el 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás habían venido con ellos de los alrededores al campamento. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice el 23. Y así salvó Jehová a Israel, bendito. La mano de Dios, ¿verdad?, no ha desamparado a su pueblo. Hasta hoy día Dios está peleando a favor de Israel. Podemos ver cómo el Señor defiende esta nación, ¿verdad? Algo literalmente lo que es territorio, ¿verdad? Vamos a decir, lo que son medidas superficiales. Israel es pequeño en comparación con otras naciones, pero hay algo especial. Dios tiene una palabra, está en Génesis 12:3, en el Salmo 122:6, y lo vemos a diario. Por eso usted nos ve orando por esta nación. Pero hablando de la actualidad, hablando de la iglesia, Dios también está respaldando a su pueblo. Dios, el Señor, quiere hacer obras grandes, maravillosas con todos nosotros, pero quiere gente de guerra, quiere gente que esté allí con ese corazón impregnado, saturado del poder del Espíritu Santo. Como dice la palabra, ¿verdad? No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino es por la ayuda, ¿verdad? Es por la misericordia del Señor y con la fuerza del Espíritu Santo en vuestra vida. Por eso nosotros también oramos a diario por una doble cobertura, una doble llenura del Espíritu Santo. Así como descendió Dios sobre Eliseo, también nosotros anhelamos en este tiempo para hacer el trabajo. Puede ser que de repente no es un ejército enemigo como estaba compuesto los filisteos, de un número como tal de 3,000, así como la arena, como dice la palabra. A veces es una sola persona que nos está allí coqueando la cabeza, nos está marteando la cabeza, y esa sola persona nos desestabiliza. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Levantémonos como este hombre, Jonatán, tomó su guardaespaldas y salió al encuentro del enemigo. Me imagino, ¿verdad?, que en el corazón de estos dos hombres, bueno, si morimos, morimos por la causa del Señor. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay gente que, oye, que estamos, no, en este negocio no se pierde, hermano. En el Evangelio nunca se pierde. Todo lo que usted hace a favor de la obra del Señor es una inversión. A corto, a largo plazo, el Señor lo paga, y si no, bueno, nos veremos en el cielo, obteniendo, ver esos recursos a ganancia, porque hemos peleado la batalla del Señor, hemos obtenido esa corona. Una corona en la cual el Señor ha reservado para todo aquel que le busca de corazón. Entonces, esforcémonos hoy día. No veamos, ¿verdad?, al enemigo, no veamos la condición, la situación, no veamos, ¿verdad?, cómo está preparado. Sabemos que el enemigo no descansa, sabemos que Satanás tiene su armamento y ha destruido, vamos a decirlo, ha destruido iglesia, ha destruido ministerio. Pero con todo eso no podemos aterrorizarnos. Seamos valientes como estos dos hombres y pasemos a la guarnición del enemigo y hagamos estrago, que la última palabra la tiene Dios. Acuérdese de este lema: Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría, bendito sea el Señor. Yo siempre me lo digo a mí mismo: Pedro, tú y somos mayoría, nosotros somos mayoría, Dios y yo somos mayoría, y mantenemos esa confianza en el Señor. Entonces necesitamos, ¿verdad?, crecer, necesitamos avanzar, pero necesitamos también un proceso, y vemos que el Señor avanzó con Israel, con su pueblo, con todo. Pero con todo el Señor estaba allí a favor de esta causa y obtuvieron victoria. Dice que se anexaron los que estaban escondidos y fueron y tomaron. Y allí más adelante en este capítulo 14 lo veremos, ¿verdad?, cómo el Señor le da la victoria a Israel, bendito sea el Señor, que huyeron aquel gran ejército numeroso que
tenía atemorizado, que tenía cautivo, vamos a decir mentalmente, porque a veces Satanás trabaja en nuestra mente. Satanás es astuto, que el Señor lo reprenda. De pronto no te puede movilizar, pero a veces nos estabiliza mentalmente y nos bloquea. Y yo creo que era un trabajo psicológico que tenían los filisteos contra los israelitas, contra los hebreos. Y hoy día también acontece eso. Acordémonos que el campo de batalla del creyente es la mente. Y Satanás lo primero que neutraliza del hombre de Dios es la mente para luego hacer estrago, pero que el Señor nos ayude. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo y podemos avanzar. No nos dejemos mover por lo que oigamos, por lo que vemos. Mantengamos esa visión, mantengamos esa fe, que esa fe se puede extender y que nosotros también podamos dar y compartir y enseñar lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios está dispuesto a hacerlo con ustedes, allí donde ustedes están. Dios quiere hacer un cambio, quiere hacer algo especial, quiere tomar en cuenta, ¿verdad?, que no está solo. Dios quiere hacer algo, ¿para qué? Para remontar su gloria, bendito sea el Señor. Entonces, antes de entregar este micrófono, quisiéramos hacer una oración, una oración sencilla que puede cambiar tu vida, una oración tan sencilla que te puede dar un día especial. Hoy, si haces esta oración con nosotros, vas a cambiar, vas a hacer historia. En el mundo espiritual vas a hacer historia en las cosas del Señor. Entonces, allí donde tú estás, quisiera que pusieras tu mano derecha o tu mano en tu corazón, en tu pecho, y pudieras, ¿verdad?, hacer una oración insignificante para el hombre, pero de mucho valor para Dios, de mucha importancia para nuestro Creador y para nuestro Señor Jesucristo. Allí donde usted está, baje la cabeza. Padre, en este momento, vengo delante de ti, como un pecador. Señor, te pido que me recibas como tu hijo. Señor, te acepto como mi Salvador. Reconozco esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Tan sencilla una oración. Pasamos de muerte a vida por la misericordia del Señor. Entonces, mis amados, no hay temor. Nuestra confianza en el Señor. Y no se les olvide, Dios y yo somos mayoría. Pongamos esa confianza. Así como lo hizo Jonatán y este guardaespaldas, hagámoslo nosotros en este tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.